vivir, para compartir, y pues para entender más los planes del Señor, las indicaciones que nos da a través de otros ejemplos. Siempre hay una sombra y hay una luz, y así como el pueblo judío fue sombra en el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento lo es ahora. Señor, te alabamos, bendecimos y dedicamos este estudio a tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender más de tus propósitos. Te bendecimos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y a tener más entendimiento de tu propósito. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendito seas. Amén. Hermana Ángeles, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermana Areli. Esta es la hermana Areli, Oscar. Pues, Padre bendito, empezamos. Bien, amados, vamos a iniciar hoy, terminar ya lo que es el periodo apostólico. Estamos viendo la iglesia primitiva desde una perspectiva así histórica, pero también vemos cómo vivieron la doctrina, cómo vivieron la palabra y qué ejemplos podemos tomar de sus vivencias, de su forma de llevar su vida cristiana. Estos primeros cristianos, se dice primitiva porque es primera. Yo cuando todavía estaba chico y no entendía esto, digo, ¿cómo la iglesia primitiva? Pues, pensando yo en lo primitivo del hombre, el primer hombre en las cavernas, y se quedó esa palabra de primitiva, pero quiere decir la primera iglesia. Ya llegó Albertico número 2. Alberto Neira, mucho gusto, Dios le bendiga. Hermano, buenas noches, Dios bendiga. Y aún nos falta verlos. más de Colombia, que en la mañana no hubo colombianos, digo la tarde. Bueno, no, es que está, viendo mis hermanos, voy a compartir una pantalla, como siempre, para ir viendo lo que es la iglesia primitiva, pero apoyándome en imágenes. No, esta no. ¿Qué tiempo es el que vivió la iglesia? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos deja? No la devolví. Durante los años, principalmente vamos a ver los años alrededor del 60, 70, que son años muy fuertes en el tiempo ya apostólico, periodo apostólico que es del 33 al 100. Hoy lo terminamos y si Dios permite el siguiente viernes entramos al periodo de los mártires. Ya hay mártires en este periodo, pero vamos a ver todavía más después. Bien, la vez pasada vimos la religión y función del imperio. Vamos a entrelazar los dos temas a través de este versículo del Señor Jesucristo. Esta instrucción nos da este mandato, este principio del amor. Hemos estado hablando acerca del amor, vimos los atributos del Señor, nuestro Dios, que es el amor, el que cubre muchos más, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cómo este mandato que el Señor nos da en Juan 13:35, los primeros discípulos lo manifestaron. Y lo digo así porque lo vemos poco en los evangelios. No, sí hay expresiones al respecto, pero más nos llama la atención que también está en la historia de la iglesia. Es decir, sí, obviamente es lo más importante que está en la Biblia, que ahí nos lo manifiesta, pero es grato ver cómo historia, tanto de Eusebio, del mismo Josefo, nos habla de este amor que impresionaba a la sociedad de entonces. Y
se refleja, y eso es uno de los primeros ejemplos que nos da y que nosotros hemos de seguir. Vamos a ver qué tanto podemos expresar, entender acerca de ese amor que se manifestó primeramente hacia el Señor Jesucristo, hacia nuestro Dios, pero también entre ellos. Bien, dándonos 2 o 3 pasos hacia atrás para ver un poco más de lo que es la religión y función del imperio, que fue el último tema, el último punto que vimos la vez pasada y que quedó pues un tanto inconcluso. Se acabó el tiempo y continuamos. Bueno, no hay mucho que ver, pero tengo que tocarlo para ver un contexto, ver en qué contexto se desarrolla la iglesia primitiva. El contexto es que está dominado todo este territorio, Jerusalén, por un imperio romano, que a su vez ha heredado del imperio griego su cultura, muchas de su civilización y su panteón. Es decir, todos los dioses de los griegos los transforman y ahora son dioses romanos. Lo único que hacen es cambiarle el nombre. Hay esa costumbre, o sea, toman esa costumbre de cambiarle, por ejemplo, Júpiter, para los griegos era Zeus. Diana de los Efesios, todos ellos tienen su paralelo en la mitología griega. Entonces, por eso se llama cultura grecorromana, porque se vive la cultura griega y la cultura romana. Los mismos judíos, ustedes se acuerdan, mencionamos que se le llama helenistas o griegos, y uno piensa en primera instancia al leer la Biblia que los griegos pues son griegos. Pero no son griegos, son judíos, pero con el trasfondo helenista, griego. O sea, no son judíos que viven en Jerusalén, sino que viven en ciudades de cultura griega. Entonces, se van haciendo a esa cultura. Y algo más que nos deja a nuestros días es el hecho de que muchos de estos dioses que vemos aquí en su etapa griega y después en su etapa romana, perduran hasta nuestros días, en algunos casos hasta en forma de santos o santos patronos, porque estos eran dioses. Por ejemplo, ahí vemos a Diana. ¿Se acuerda usted de Diana? Diana de los Efesios, la vemos en Hechos, ¿verdad? Porque esa era la diosa patrona de la ciudad de Éfeso. Entonces, cuando llega ahí Pablo, se hace un alboroto tremendo y por espacio de 2 horas están gritando: ¡salve Diana de los Efesios! ¡Salve Diana de los Efesios! ¿Se acuerdan? Bueno, eso no ha desaparecido, fanatismos como ese, nada más que hoy cambia a... Hoy estamos viendo ¡viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen! ¿Se acuerdan? Pues a mí me ha tocado ver eso, todo evangelizando a un joven que le tocaba el turno, le llegaron gritándole ¡viva la Virgen! Y aventándole monedas y casi golpeándole. Es un fanatismo que no ha desaparecido, ha cambiado de nombre. Por eso lo que hicieron de cambiar los nombres, y después empieza la relación a los santos como una de las voy a apagar un micrófono que está sonando mucho por ahí. ¿Me puedes ayudar a apagarlo? ¿Alguien tiene su micrófono? Por favor, si lo pueden cerrar. Gracias. Ahí queda pendiente, a ver quién. Ok, entonces, solo un poco por eso, porque son... Ya está grabando. Yo de aquí los apago. Pero ya lo apagaron. Un segundito, permítame tantito. Listo, ya está. Bueno, entonces ahora sí, continuamos. Disculpen la interrupción. Bueno, entonces por eso ponía nada más esta plantilla, nada más para recordar que estamos en medio de una civilización, quiero decir, la iglesia primitiva, de una civilización
grecorromana. El griego, ya no está el imperio griego, pero el griego prevalece al punto de que era una lengua oficial. Se hablaba el griego, se hablaba latín, se hablaba hebreo y se hablaba, el idioma popular era el arameo. Ese era el idioma del pueblo. Era el idioma del que hablaba inclusive el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero él conocía hebreo y cuando leía las escrituras, pues tenía que usar el hebreo. Entonces tenemos ahí 4 idiomas, que dicho de paso, el griego, haga de cuenta que era como hoy el inglés, ¿sí? El hebreo, haga de cuenta que como hoy el latín, hoy, el latín solo lo hablan los sacerdotes, el pueblo no lo conoce. En ese tiempo el pueblo no leía hebreo porque ya era una lengua más antigua, pero las escrituras estaban en hebreo. Y el arameo pues era como decir el español para nosotros, ¿verdad? El idioma del pueblo. Entonces alguien culto, como es el caso del Señor Jesucristo, como es el caso de Pablo, pues hablaban el griego, Pablo, el Señor Jesucristo por lo menos hablaba, además del arameo, pues el hebreo, porque leía muy bien las escrituras. Y el latín, pues ese era el idioma de los romanos. Bueno, este es el imperio. Con esto lo que les voy a decir es que en el imperio, cada país conquistado, cada región conquistada tenía su propio dios, su propio culto, su propia religión. Entonces el mérito del imperio romano fue hacer que cada región siguiera con sus dioses, con sus religiones, no les imponían. Les imponían otras cosas, impuestos y justicia y etcétera. Pero lo que es la religión, los dejaban seguir con su religión. Entonces en Roma tenía una mezcla de religiones tremenda. Por ejemplo, en Creta, pues ahí estaba el Minotauro. En Macedonia, en Mesia, tenían sus cultos también diferentes. Y acá vemos a la derecha Judea. Pues estos sí eran muy extraños porque ellos solamente tenían un dios, ¿verdad? Eso se les hacía muy extraño, pero si podemos tener muchos dioses, ¿por qué solo uno? Bueno, todavía los griegos que tenían muchos dioses, muchísimos dioses, toda la leyenda antigua la venían arrastrando, pero para no fallarle, por ahí tenían, ¿se acuerda que dice Pablo? Que se encontró con que había una estatua a un Dios no conocido. Y él agarró la oportunidad y dice, pues ese Dios no conocido es el que yo te vengo a predicar. En fin, son diríamoslo así, pues adaptaciones, ¿verdad? Viendo las actitudes de la gente. Entonces, aquí lo extraño que se empieza a hacer los cristianos para el pueblo romano, de todas las naciones alrededor, era que solamente tenían un Dios, y que además era un Dios humano, hablando de Jesucristo venido, como lo vimos en la otra sesión, Jesucristo, Dios venido en carne. Todo esto se les hacía muy extraño y entonces los veían raros y los apartaban, los iban separando de la comunión, de la sociedad. Lo mismo que hoy hacen en los pueblos, ¿verdad? Donde todavía celebran a su santo patrono, que dicho sea de paso, escuche como lo dije, su santo patrono. ¿Sí? Cada pueblo hoy en México, en España, no sé en Colombia qué tantos, pero por ahí está Montserrat y etcétera. Entonces, tienen esa tradición los pueblos de tener su santo patrono que obedece de lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Al tiempo del Imperio Romano, pues cada ciudad, cada país tenía su dios patrón de cada. Bueno, entonces eso sigue hasta nuestros días. Porque estamos heredando en nuestros días las tradiciones del Imperio Romano, pero estamos viendo también el contexto. Ese contexto es sincretista, entonces mezcla de muchas religiones, de muchos dioses. Aquí el problema entonces era que los cristianos y los judíos no le quemaban incienso al emperador. Esa era la obligación que tenían todos, tuviera el Dios que tuvieran. Tú puedes tener los dioses que quieras o puedes no tener Dios, pero al emperador le vas a quemar su incienso, por decirlo así, fácilmente. Y el cristiano y el judío dicen, no
Nosotros no hacemos eso. Y eso les va a ocasionar problemas más adelante, porque el problema que se les viene ahorita más próximo es más regional. Estamos hablando solamente a nivel de Roma, a nivel de Jerusalén. Este es Jerusalén, con los romanos presentes en toda su cultura, en sus, ¿cómo se dice?, imposiciones. Hasta aquí, más o menos, han venido tolerándose. Pero llega el momento donde ya se rompe esa tolerancia. Entonces, aquí en este periodo de tiempo, entre el 62 y el 67, vamos a ver tres situaciones diferentes. Los cristianos son ajenos a la problemática que empieza a verse en Jerusalén. Los cristianos se van a Pela y Antioquía, ¿verdad? Porque ustedes saben, ha habido persecución en Jerusalén después de Esteban, año 34, se desata una persecución, mueren unos 2000 cristianos aproximadamente, y entonces los cristianos trasladan la sede de la iglesia a Pela, conforme está en Hechos, ¿verdad? Y siguen algunos cristianos ahí en Jerusalén, o sea, sigue el pueblo cristiano en Jerusalén, pero la cabeza, los apóstoles que no están todavía, que no han salido todavía a otras ciudades, están en Jerusalén y se pasan a Pela. Y de Pela se pasan a Antioquía, Hechos 11:26. Para huir, para separarse, para evitar el conflicto con los judíos y parar esa persecución. Y la otra causa es para evitar el conflicto judeo-romano. O sea, ajeno a ellos, decía, Jerusalén está empezando a tener una situación muy tensa porque empiezan a rebelarse. Y entonces se ponen ya a usar las armas, los romanos, y están en ese conflicto a punto de estallar. Entonces, como que el Espíritu Santo los forza a salir de ahí por esas dos razones. Una, para conservar fuera del conflicto, y la otra, para expandir el Evangelio, porque hasta el momento no habían salido a cumplir la gran comisión. Tiene que venir la persecución judía para hacerlo salir a las ciudades vecinas. Y es como llegan a estas dos ciudades que mencioné, pero hay más ciudades en el vecindario. Todavía no salen más allá de Judea, de la zona que conocen ahí cercana, que hablan el griego inclusive, pero no han salido muy lejos. Es hasta más adelante cuando salen más hasta la India llega Tomás. Para alejarse también de las sospechas de una revuelta, porque fíjense que la situación en Jerusalén, y también la vamos a ver en Roma, es que saben que en Roma le llaman Cresto a Jesús, por ahí tuvieron alguna mala interpretación y en lugar de decirle Cristo decían Cresto. Entonces los seguidores de Cresto, como Cresto es hijo de David, esperaban ellos, sospechaban que podría levantarse los seguidores para imponer un rey que viniera de esa línea, ¿verdad? De la línea de David, y como Jesús o Cristo o Cresto era de la línea de David, pues tenían esa sospecha y los tenían muy, muy vigilados y muy controlados. Entonces, para evitar eso también, pues fue que salieron de Jerusalén. En resumen, cuando se desata la guerra en el 67 entre los judíos y los romanos, ya los cristianos ya no estaban ahí. O sea, muchos cristianos, y eso ha pasado a lo largo de la historia, y ya lo he mencionado aquí también, que cuando viene una situación difícil, como que Dios protege a los suyos y los saca, los separa, o los guarda de alguna manera muy especial. Entonces aquí fueron guardados, porque ahorita vamos a ver que Jerusalén fue una cosa terrible en esos años. Bueno, y nos queda la otra.
Otra zona es Roma. En Roma se desata un incendio en el año 67, muy fuerte, donde se sospecha que Nerón mandó incendiar la ciudad, ¿sí? Como estaba medio trastornado y se había hecho muy cruel y todo ello, culpa a los cristianos para tener un motivo de exterminarlos, porque, como le dije hace un momento, los cristianos en la misma Roma, sobre todo, se estaban haciendo muy fuertes, muy grande el grupo ya de cristianos, pero estaban dejando las tradiciones romanas de adorar a sus dioses y de participar con ellos. Lo mismo que decía que pasa aquí en estados como Chiapas, como Oaxaca, donde se hacen fiestas a los santos patronos, pero los cristianos no participan. Haga de cuenta, lo mismito que pasaba en ese tiempo. ¿Sí? Y entonces los sacan de sus colonias, de sus casas, les quitan sus tierras, salen con lo que tienen puesto, con lo que puedan cargar y los expulsan porque no comparten. A veces los machetean, los golpean y hasta los matan por no participar de las fiestas paganas. Un reflejo de lo mismo. Bueno, pero volviendo a lo que es decir el incendio, según Tácito, Nerón no incendió Roma. Sí, fue otra causa que no se sabe, pero aprovechó para culpar a los cristianos y renovar la ciudad. Y aquí puse una nota de John Fox. John Fox es un libro que les recomiendo. Él habla mucho, o sea, hizo una investigación, aunque él vivió allá por el siglo XVI, hizo una investigación de ahí para atrás para ver, analizar todos los casos que pudo encontrar de persecución. Entonces aquí puse una nota de él. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos, a la vez para excusarse, para aprovechar la oportunidad, para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de la primera persecución. Se refiere a la primera persecución romana, ¿sí? Si vemos que antes hubo otra persecución, pero yo les decía que esa persecución era más ligera comparada con lo que se vivió después. Y aún esta que estamos viendo ahorita, que vamos a empezar a ver ahorita, el punto número 10, primera persecución romana, aún esta solamente fue en Roma, en la ciudad de Roma, no estuvo en el imperio, son casos aislados. Por eso les puse el cuadrito de que estamos hablando de a nivel ciudades. Pela y Antioquía, los cristianos en relativa paz. Jerusalén convulsionada por una guerra de rebelión que iba a haber ahí a partir de ese año 67, y Roma en el mismo año sacudida por el incendio y la acusación hacia los cristianos. Bueno, ahora vamos a ver a los cristianos. Aquí el verlos es no es nada más ver historia, no es nada más ver algo que ya pasó, algo que está en la Biblia inclusive, sino que vamos a ver un tercer mensaje. Es la Biblia, es la historia y es la enseñanza de la historia, o sea, de la vivencia de ellos. Este es un cuadro donde está Nerón, ahí se ve en el centro, en su trono, gozándose cómo encienden a las antorchas humanas, que son cristianos, ¿sí? Una forma de perseguirlos. O sea, fue una persecución muy cruel, o sea, más allá de matar cristianos porque los culpaba, o sea, por un castigo supuesto por incendiar la ciudad, él gozaba, o sea, era un tirano sanguinario que gozaba de tener a alguien en quien hacer las mayores crueldades. Después la gente se dio cuenta que realmente los cristianos no tenían nada que ver con el incendio, pero de todos modos se complacían porque los consideraban enemigos de la humanidad. Es una forma de decir enemigos de su sistema religioso, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos, y lo que vemos en ese es relativamente poco, porque en otros lados de la historia vemos que lo que hacía Nerón era a grupos grandes, los amarraba así, mandaba pues que los amarraran en paja y después cubiertos de brea para que estuvieran ardiendo
y entonces ya poder alumbrar toda una avenida. Bueno, vamos a ver un poquito de cerca la actitud de estos mártires, y vamos a sacar unas conclusiones que sería la enseñanza de hoy para nosotros, ¿sí? Repito, todo lo demás, pues mayormente lo conocemos porque está en la Biblia, está en la historia, pero vamos ahora a tomar un poco de lo que ellos nos dejaron como legado. Primero, nos dan ejemplo ante el martirio de morir con honor y morir por Cristo. O sea, lo consideraban un honor morir y morir por Cristo. Él había muerto por nosotros, Él ha muerto por nosotros, entonces para ellos vivir el sacrificio, si no la cruz, si la tortura, el tormento, en manos de los enemigos de Dios, enemigos de Cristo, enemigos de la fe, y morir con gozo. No se lamentaban, no pedían clemencia, iban con gozo al saber que iban a la muerte. Se dice, bueno, los historiadores tienen, varios de ellos, Eusebio entre ellos, tienen registrado que iban a la muerte cantando. No iban asustados, no iban pidiendo clemencia, no iban gritando de susto. No pongo en duda que los niños, pues, porque también llevaban niños, irían llorando, ¿sí? Asustados por las fieras, quizá, pero ya en el entendimiento, ya ellos iban a sufrir el martirio como un privilegio. Lo tenían un honor, morir martirizados por Cristo, crucificados en algunos casos. Ese es el tercero. Un cuarto, no buscaban el martirio, no eran temerarios de ese modo, pero se escondían. Pero llegado el momento, pues no lo rechazaban. Nunca levantaban la mano contra sus enemigos. Ellos trataban, mis hermanos, para entenderlo, recuerde usted los evangelios, recuerde usted las palabras del Señor Jesucristo, ¿sí? No solamente era de amar a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, era de amar aún a nuestros enemigos. Y una manera de amar es perdonar. Entonces, ellos trataban de vivir el evangelio tal como lo habían entendido. Y por ello no vamos a encontrar en ninguna parte que ellos renegaran, levantaran la mano contra sus enemigos. Lo que sí, y fíjense cómo aquí es donde se puede ver esa aparente de contradicción que hablábamos la vez pasada, de que Pedro dice hay que respetar a las autoridades. Perdón, Pablo dice hay que respetar a las autoridades y Pedro decía no, primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, una aparente contradicción, pero vemos que no hay tal. En fin, aquí lo que vemos de ellos es que nunca se inclinaron ante el César. Pidieron morir antes que quemar incienso, antes que suplicar, que no, nosotros no quemamos Roma, nada. Ellos iban literal como ovejas al matadero, como el mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo. Él no levantó la mano contra sus opresores, no les discutió, no les dijo soy inocente, no clamó. Lo mismo que hicieron después los cristianos. O sea, el ejemplo que nos dan los cristianos es el ejemplo que ellos recibieron. Se calmó el frío, ¿verdad? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta lo subrayé aquí, lo puse en especial. Nunca se inclinaron ante el César porque hoy vamos a tener esta disyuntiva, ¿sí? De entrar en una línea en que si no entras en la línea del gobierno o ciertas líneas que nos van a poner, vamos a tener problemas. Les comentaba a modo de ejemplo que a mí me pusieron la disyuntiva hace unos días, hace un par de meses, de que si quería que estuviera la aplicación en el, ¿cómo se llama esto? iPhone, bueno, en esta compañía, que tenía que quitar todo lo que dijera relativo al COVID. ¿Sí? Y me ajusté
a ese mandato, lo hice. ¿Por qué lo hice? Porque no es relevante. Ciertamente hay mucha gente que habla del COVID, no necesitan una aplicación más, ¿verdad? Hay millones de gentes expertas que hablan del COVID, bueno, que se sienten que son expertos, entonces ¿para qué más? Pero ya yo me dije, ¿y qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Ahorita lo puedo hacer porque no es en contra de Cristo, es del COVID, nada que ver. Pero ¿qué va a pasar el día que me digan, no puedes hablar de Cristo, no puedes hablar de la Biblia? Ahí es donde se va a ver quién es quién, donde realmente vamos a ver si nos vamos a inclinar ante el César o no. Bueno, entonces, hasta aquí estamos hablando de la actitud de los cristianos. Si podemos hablar un poco más, pero voy a dejar esto para que ustedes nos hagan un comentario. Antes del intermedio voy a citar otro punto más, el 11, fin de la nación judía. Estamos hablando de historia de la iglesia, no de historia de la nación judía. Sin embargo, este punto es relevante porque es donde vemos que el pueblo de Dios termina su tiempo de ser una nación, ¿sí? Y desde el año 130 y tantos, que ahorita lo vamos a ver, hasta el 1948 desaparece como nación. Aquí en el 63-73 es la primera guerra, y en esa primera guerra empieza el fin de la nación judía. Ahora, esta situación que vemos aquí de la nación judía es porque ya se venía gestando tiempo atrás, decíamos, por eso se fue a la iglesia de Jerusalén, porque empezaban a rebelarse. Había unos grupos, celotes y rebeldes, que querían la guerra, a pesar de que pues eran muy pocos, o sea, era un sueño pretender ganarle a los judíos, y de principio pues el gobernador romano se llevó los tesoros del templo. Obviamente se indignaron los sacerdotes, pero fueron los rebeldes, el grupo armado, pues el que atacó una guarnición romana, mataron a los romanos, ganaron, tuvieron una victoria, pero pues fue la única, porque ya de ahí entra el ejército romano, el ejército más poderoso del mundo en su momento, y bien preparados, bien armados. Total, que los rebeldes tienen que ir retrocediendo hasta que se refugian en Jerusalén, que es una ciudad amurallada, pero de ahí viene el ataque hacia la ciudad, la sitian la ciudad, se queda encerrada la gente adentro y suceden cosas terribles, terribles. Ahí el que relata muy de primera mano, porque estuvo ahí, fue Josefo, nada más que él está del lado de los romanos, él era un cronista del ejército, bueno, estaba en el ejército romano, pero de nacionalidad judía. Entonces, él describe detalles muy desgarradores. Describe, por ejemplo, el tema que se me olvidó ahorita dónde está. Ya no lo dijo hace rato la hermana Flor, Ezequiel, me parece, donde habla de que llegará un momento en que los padres comerán a los hijos. Y aquí no sé si sea una profecía ya cumplida o que se cumplió una vez y se va a volver a cumplir en los tiempos finales. El punto es que aquí se cumple en el sentido de que dice Josefo que una madre, solo narra el caso de una madre, mató a su hijo y se lo comió. A ese extremo llegó. Otros mataban a los que se acababan de comer los granos de trigo, los sorprendían con sus granos de trigo y los mataban y les abrían el vientre para sacarles el trigo. O sea, una situación desesperada totalmente. Finalmente sucumbe la ciudad y entonces dice Josefo que mueren como 2 millones de personas ahí en ese tiempo, de una población de 4 millones, o sea, la mitad. Murieron, otra parte se la llevan esclavos, que esta es una marcha donde van dejando Jerusalén y se los llevan de esclavos a Roma, se dispersan, y algunos otros que quedan alejados en las poblaciones permanecen y otros huyen, ¿verdad? Entonces aquí esta es una evidencia de esa guerra, de esa victoria romana, como los romanos llevan cargando los tesoros del templo. Y ahí se ve los que van adelante son los esclavos judíos
y esa es la marcha triunfante que va hacia Roma. Bueno, esta fue la primera guerra, que es donde inicia la diáspora, porque el grueso de la población, pues aquí es donde es dispersada. La segunda guerra será más adelante, en el 115, pero pues es una escaramuzas nada más. Y la tercera y última es la de Bar, que le llaman, Simón, 132-135. Ahí ya determinados los romanos arrasan con Jerusalén, le cambian el nombre, se llama Alia Capitolina, ya no se llama Jerusalén, y se acabó el asunto con los judíos. ¿Por qué? Porque le resultó que era un pequeño pueblo muy rebelde, muy inestable y que les daba muchos dolores de cabeza, total que mejor lo acaban, ¿verdad? Y le quitan su territorio y hasta 1948 lo vuelven a recuperar y eso una parte. Esto ya es un apéndice, una anécdota, no es una anécdota, más que una anécdota. Es una historia del tiempo, pero este es el último baluarte que tienen los rebeldes, se llama Mesada, es la torre o fortaleza de Mesada, un castillo que había hecho ahí Herodes, inexpugnable. Entonces, ahí se refugian los últimos rebeldes y tiene un final triste. Después de 3 años que no pueden conquistarlo los romanos, van haciendo, ahí se alcanza a ver un terraplén para con máquinas ir echando tierra ahí y después finalmente suben e invaden la zona. No sé, no recuerdo si lo dicen por ahí, pero no recuerdo cuántos judíos había ahí todavía, con sus esposas y sus niños. Pero resulta que cuando suben los romanos ya no encuentran a nadie con vida, todos estaban muertos, se habían matado entre ellos, o sea, habían tenido un suicidio colectivo, preferían, bajo las arengas de sus líderes, caer muertos que ser esclavos. Así que se matan ellos mismos, no les dan el privilegio de matarlos, de vencerlos a los romanos, sino que ellos mismos toman su vida por sí mismos. Este hecho en nuestros días, los judíos actuales lo condenan, dice esto nunca debió haber pasado y nunca más va a volver a pasar. Y ese principio de Mesada lo tiene muy presente y por eso es que junto con lo del Holocausto es que se han armado hasta los dientes y es uno de los ejércitos, a pesar de que es pequeño, es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Bueno, concluyamos ahorita esta parte aquí. Voy a hacer una pausa, cierro la pantalla y vamos a ver qué podemos tomar aquí de ejemplo, de referencia. ¿Sí? Estamos hablando de que más allá de la historia, que pues ya muchos la debemos de conocer, y también la parte bíblica, pues todos obviamente la conocemos, pero vamos un poco más allá y vamos a ver qué nos deja ver esta actitud de los primeros cristianos. Todavía nos falta, y es el punto que continúa acerca del final de los apóstoles, ¿sí? Dónde y cómo cayeron los apóstoles, nos falta por verlo, pero hablando un poco del pueblo, hablando un poco de la actitud de los cristianos que fueron a martirio. Entre esos mártires de Nerón estuvo Pedro y Pablo, ellos dos cayeron ahí. Pablo es escritural, Pedro es tradicional, según la tradición católico-romana, murió ahí, crucificado de cabeza. Pero tomémoslo así. Entonces, viendo esa actitud de los cristianos, quisiera preguntarles qué impresiones da, qué ejemplo nos deja su actitud para al enfrentarse al César, al enfrentarse al imperio, al enfrentarse a la muerte, la actitud que ellos tomaron. ¿Qué podemos tomar hoy como ejemplo? No estamos en la situación que ellos todavía, digo todavía porque quizá más adelante sí, pero vamos a pedirle a la hermana, ya levantó la mano, la hermana, ella nos va a dar la primera observación. Adelante, hermana Alma, por favor.
Pues para mí lo más rescatable es ese amor que los caracterizó desde que conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos, esos primeros cristianos, la iglesia primitiva, como dice usted, fueron testigos no solamente de un evangelio hablado, sino de un evangelio vivido. Ellos vieron a Jesús cara a cara, ellos convivieron con él, ellos fueron objeto de los primeros milagros. Entonces esa emoción, ese amor que generaron de saberse librados, no como la mayoría de los judíos pensaron que serían librados por un Mesías rico y poderoso, sino los que descubrieron que la libertad era espiritual, era interna, los que descubrieron que al conocerlo a él y al aceptar su forma de vida y lo que él enseñaba, lo que se liberó fue por dentro, la libertad que tuvieron por dentro era de un valor tan grande que les hizo perder el miedo y enfrentarse a fuerzas tan grandes como las del imperio y a martirios tan difíciles como los que pues se narran en la historia, tanto en la Biblia como en muchos libros seculares. Para mí fue ese amor, ese primer amor, ese conocimiento de la libertad interna, la libertad espiritual, la que les hizo tener ese gran valor. ¿Y qué cree usted, hermana, que el valor viene de la fe, de la gran fe que tenían, ¿verdad? Pero ¿hay algún factor más? ¿Qué opinan? ¿Quién más, cómo más recibieron ese valor para enfrentar? Alguien más lo puede opinar también. A ver, hermano, adelante. Yo pienso... Perdón, muy bien, hermana Alma, y nos da las bases de lo que queremos seguir ampliando. Ahorita, hermano Alejandro y hermana Vivi, un momentito, vamos tantito con la hermana, no sé quién de los dos va a hablar, la hermana Omaira, pastora, o pastor Alberto. Adelante, quien sea. Los dos son uno. Pues, para mí la respuesta está en lo de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Exacto. Definitivamente creo que sin la presencia del Espíritu de Dios, imposible. Él es el que nos reviste de ese poder para testificar, y ese testificar es llegar hasta morir. Realmente el término es eso, es llegar a morir por una verdad. Gloria a Dios, muy bien. Ese es el punto que nos llevaría a entender, porque la gente en su momento no entendía. Veía esos sacrificios, veía esas cosas terribles y no entendían qué estaba pasando. El mismo Nerón veía a los cristianos, hay un relato ahí de uno de sus escribas que relata, romano el hombre, relata que el emperador no podía concebir que los cristianos entraran al Coliseo cantando, ¿sí? Con gozo. Pero, ¿qué les pasa a estos? ¿No saben a lo que vienen? ¿Sí? O sea, nadie entendía, ni el mismo Satanás entendía, porque quería matarlos. Y entre más los mataba, más se multiplicaban. ¿Sí? Algo extraño pasaba ahí. Entonces, para entrar, una sí, ciertamente, la fe que tenían en el crucificado, en la salvación, en el Hijo de Dios, en el reino que viene. Esa fe les da valor y afrontar lo que sea. Pero por mucho, cualquier cuerpo humano le Zacatecas, ¿verdad? A la hora de la hora, tiene temor, ay, ¿cómo va a estar? Pero eso, bueno, hermana, es que ya no lo conoce, pero Zacatecas es aquí una ciudad de México, ¿sí? Entonces, decimos le Zacatecas, ¿verdad?
Pero tenían o sea, humanamente nos puede, por el dolor, huir. Dijo una vez la reina Isabel, cuando le hicieron confesar a un jesuita toda la estrategia que estaban haciendo para matarle y quitarle el reino, y confiesa ese jesuita los jesuitas son tremendos, valerosos, fuertes, etcétera, pero no hay tormento que un cuerpo humano aguante, lo hicieron hablar. Y ella dice, sí, con tortura cualquiera habla. Pues los cristianos son clase aparte, porque lo que usted dijo, si tiene el Espíritu Santo, ahí viene la fortaleza. Nos ayuda. Es una gran ayuda. Perdón, ahora sí, hermano Alejandro o hermana Vivi. Pues definitivamente íbamos al mismo punto. Fue lo que comentamos aquí con mi esposa, que eso no es otra cosa sino la unción que tenían del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando en las personas, fortaleciéndolos en su fe y dándoles ese valor, porque humanamente, como usted dice, es imposible que no tengamos temor, que no tengamos el miedo a la muerte, ¿no? Pero la misma fe, el mismo Espíritu Santo es el que les daba ese valor y ese gozo, y sobre todo la seguridad de que ellos iban directo al reino, iban a ser parte del reino. Y más que nada, pues yo creo que los llenaba de alegría también saber que iban a la presencia del Señor. Sí, hermana Vivi, ¿verdad? Así es, hermana Alma, hermano Alberto, hermana Mayra, hermano Alejandro, hermana Vivi, y creo que todos estamos más o menos en ese entendimiento de que sí, primeramente estaban ahí por su fe. No sabían, estando ahí no sabían qué tanto les iba a proteger, vamos a decirlo así, el poder del Espíritu Santo. No lo sabían hasta llegar y vivirlo, porque al menos evidencias o testimonios de personas que han pasado por una cosa así, como la que le platiqué de aquellos que perdieron su niña y cómo empiezan a sentir gozo a la hora de la tortura mental, psicológica, almática, saber que su niña está siendo abusada por pandilleros y ellos en ese momento sintiendo gozo, o sea, es algo inconcebible, ¿sí? Pero ellos ya en su entendimiento dijeron, si siento este gozo, viene del Señor y me está preparando, bueno, eso fue lo que salió ya a conclusión final, los estaba preparando para recibir la noticia porque en ese instante entra la policía a avisarles que su niña estaba muerta, ¿sí? Y el sentir esa paz, ese gozo inexplicable porque estaban angustiados esperando que la policía encontrara a su niña, sabiendo que a la chica la tenían pandilleros haciéndole a saber qué cosas, y angustiados, pero de pronto empiezan a sentir una paz y un gozo, ¿sí? Y eso, inexplicable, entienden. Le dice al policía, mi hija murió, ¿verdad? O sea, se anticipó al policía porque el policía no podía hablar. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué fue esa paz? El Espíritu Santo. Entonces, así como eso, uno, y el que ha sentido la presencia del Espíritu Santo, se puede dar una idea aproximada. Ese poder de lo alto, ¿sí? Eso respalda. Y ese poder no se ha ido, pero no lo vemos. Pero aquí está. Les decía la otra vez, los que empezaron, con los que el Señor empezó el avivamiento de Azusa, fueron jóvenes, 40 jóvenes que se hicieron esa pregunta, si el poder del Espíritu vino y no vemos que se haya ido, no está escrito que se haya ido, quiere decir que aquí está. ¿Y qué hicieron? A buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Y se dejó encontrar. ¿Sí? Bien, continuamos. Vamos a la siguiente etapa. Otra vez voy a la pantalla.
Y vamos a ver ahora, ya esto también es historia conocida, cómo fue que los apóstoles y otros mártires destacados fueron cayendo, ¿verdad? Ya vimos antes, no sé si lo puse antes, pero murieron después de Esteban, murió uno de los 7 diáconos, después, a ver, aquí está, sí, aquí es donde lo tenía, sí, aquí está. Primer mártir, Esteban, aproximadamente el año 34, 35, y después de él, unos 2000 cristianos, incluyendo Nicanor, aquí es donde estaba la nota, me lo había puesto, incluyendo Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante, dice Hechos 11:19, la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban. Eso se refiere al martirio de Esteban. Se envalentonan los judíos y empiezan a perseguir a los cristianos, inclusive a Pedro, que habíamos mencionado, bueno, está también en Hechos, que lo encadenan, lo meten a la cárcel y milagrosamente sale de ahí. Bueno, ese es el número 1. Aquí tengo otro punto. Pues sí, en aquel día, Hechos 1:8, se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerden, aquí estamos en el año 34, un año después. No hay la certeza de que si fue a la siguiente Pascua de la crucifixión del Señor Jesucristo o 2 Pascuas después, sería el año 35. Pero como quiera que sea, Hechos 1:8 nos habla de esa gran persecución que se desata. Y ahí están atrapando a Pedro, pero Pedro no es su tiempo y lo rescata el Señor. Bueno, aquí señalo y recuerdo el camino de sangre del que hemos hablado. El camino de sangre, me refiero aquí a que es una forma de ver, y lo voy a recordar así brevemente. Es camino de agua y sangre, que es el evangelio y el sacrificio. ¿De dónde viene esto? De la cruz. En la cruz, estando el Señor, ya el Espíritu le ha dejado, pero está el cuerpo, y va un soldado y clava una lanza en el cuerpo del Señor. Y de ese costado sale agua y sangre. Y por eso yo ahí interrelaciono, y digo al menos figurativamente, que de ahí sale la iglesia. Si recordamos, Adán, ¿de dónde sacó el Señor a su esposa? Del costado, de la costilla. Entonces, el primer Adán, de su esposa, del costado. El segundo Adán, Cristo, su esposa, del costado. ¿Cómo? En forma de agua y sangre. No agua con sangre, no revuelta. No sangre con agua, sino separado. No sé cómo fue, pero así lo dice la Escritura. Sangre y agua. Entonces, el agua, entendemos, es el evangelio, es la palabra, y es lo que ha acompañado a la iglesia hasta el presente. Y la sangre es el sacrificio, son los mártires, lo que estamos viendo ahorita, porque todo el tiempo de la historia de la iglesia vemos un camino de sangre, a veces previo, a veces atrás, de la punta que es la palabra, el evangelio. Bien, entonces, a partir de Cristo empieza el camino de agua y sangre del evangelio. Lo sigue Esteban, derrama su sangre, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen, no saben lo que hacen, y él perdona, amor. Santiago, el mayor, hermano de Juan, es muerto por Herodes, por orden de Herodes a espada, con exactitud. Parece ser 44, pero otra versión por ahí dice el 47. Fue el primero de los apóstoles. Aquí a Judas Iscariote no lo contamos. Después fue Felipe, trabajó en Asia Superior, sufrió martirio en Heliópolis, en Frigia, ciudad griega. Azotado, echado en la cárcel y después crucificado, año 54. Vean, estos años son los años que empieza. En el 44, por ejemplo, escribió Mateo, el Evangelio, ¿sí? Pablo inicia su primer viaje misionero en el 47. Entonces, todos estos sucesos son paralelos
a la expansión de la iglesia y de la doctrina, de las epístolas, la escritura de los evangelios, etcétera. Todo esto es paralelo, pero estamos viendo la parte de, diríamos, que conocemos más el camino del evangelio, el camino del agua, ¿sí? Ahorita estamos viendo un poco del otro camino, del camino de la sangre. Mateo escribe su evangelio en hebreo, que después fue traducido al griego. Trabajó en Partia y Etiopía, donde sufrió martirio, siendo muerto con una lanza en la ciudad de Nadaba. Esto es parte de allá por África, año 60 después de Cristo. Después Jacobo el menor, él es el hermano del Señor que escribe la epístola de Jacobo, o también llamado Santiago. 99 años duró el hombre, golpeado. ¿Se imaginan un hombre de 99 años? Qué crueldad ser golpeado y apedreado. Y todavía después le abrieron el cráneo con un garrote. ¿Qué tanto odio pudo haber despertado? Y este homicidio fue muy criticado por los judíos. O sea, no debía haber sido una muerte así, pero ¿cómo se llama? El jefe del Sanedrín, el sumo sacerdote o algo así, es el que dio la orden. Matías, el que fue escogido para llenar la vacante dejado por Judas, él fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia. En Edesa fue prendido y crucificado, y lo clavaron, lo amarraron, lo clavaron, no sé, no sé. La cosa es que ahí lo mataron, en una cruz transversal, y es lo que hoy se conoce como la cruz de San Andrés. Y Marcos, levita, escribió el evangelio griego como un escritor, un amanuense de Pedro. Por eso muchos dicen que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, pero Pedro no escribió más que las epístolas después. Fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría. Esta era una peregrinación, y él se le enfrentó a la peregrinación. Digo, eso es satanista, eso es absurdo, y etcétera, y pues lo mataron. Pedro, el apóstol, la versión de Jerónimo es la que prevalece y se quedó como tradición, que dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba por petición propia, por no sentirse digno de morir como Jesús. Algo un poquito difícil biológicamente hablando, porque aquí la sangre se vendría hacia la cabeza. Y digo la sangre porque hay heridas, en fin, no sé, poco difícil, pero así está en la tradición. Entonces, el 10 fue Pablo. Por ser ciudadano rumano, murió decapitado bajo la supervisión directa de Nerón, quien le envió un mensaje previo a su ejecución. Ya en estas alturas, Nerón estaba teniendo mucho control de los homicidios o de los martirios, porque estamos hablando de que estos fueron Pablo, Pedro y otros fueron ahí en Roma. Judas Tadeo, hermano de Jacobo, crucificado en el 72. Ya casi la mayoría de los martirios fueron en esos años, entre el 62 y 72. ¿Sí? Todavía quedó Lucas, que acabamos de decir ahorita que murió a los 99, y Juan, que también más o menos por ahí andaba, 90, 95 años. Bien, Bartolomé predicó en varios países, y este fue el primer traductor que le sacó a una lengua ajena a los de Tierra Santa, como se le llama también. Ahí en Jerusalén o Judea se hablaban 4 lenguas. El hebreo, que eran solo los sacerdotes, el hebreo antiguo. El pueblo hablaba el arameo. Los comerciantes y gente así, gente culta, diríamos, como tipo Pablo, hablaba el griego. Y el latín, pero el latín era, pues, de los romanos, ¿sí? Soldados en su mayoría. Que es algo parecido a lo de hoy. Hoy se habla el español, el equivalente del arameo,
para el pueblo. El inglés, gente culta, gente viajera, gente comerciante. El latín, solamente los sacerdotes católicos lo hablan ya, y eso también ya lo han ido dejando. Y, ¿cómo falta? El hebreo. Bueno, esos son los 4. Finalmente, pasamos. Aquí, ¿quién me faltaba? Lucas, hacia aquí está Lucas. Judas Tadeo, Bartolomé, Lucas, autor del Evangelio. A este lo colgaron sacerdotes paganos de Grecia. Y el 14, Simón, de sobrenombre el Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania y también fue crucificado. O sea, este celote es de los mismos, o sea, fue, antes de conocer a Cristo, fue un soldado, un guerrillero más bien, celote, de los mismos que habían estado en guerra, que entran en guerra con los romanos. Y finalmente, Juan, hablando de los apóstoles, Juan, el discípulo amado, él es desterrado a Patmos. Se dice que había sido echado en una olla con aceite y que no murió. Y finalmente es el que escribe el libro de Apocalipsis. Y podría ser que no haya muerto, porque se acuerdan que dice el Señor, y si cuando Pedro le dice, Señor, ¿y este que nos viene siguiendo? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y a ti qué? Si yo quiero que esté aquí cuando yo venga. O sea, como que piensan que como que da el tip de que no va a morir. Pero el mismo Juan escribe, no es que dijera que no iba a morir, es que si yo quiero que no muera, ¿a ti qué? ¿Sí? Pero queda la sospecha de que si no murió porque, una, el aceite no lo mató. Dos, ya muy anciano, ya después de Patmos, ya retirado, como quien dice, ya muy ancianito, desaparece de su habitación, según sus discípulos, la habitación cerrada, la lámpara ya apagándose, la luz, ya con el aceite ya casi extinguiéndose, y él no está. Y yo digo, pues no tendría nada de extraño que Dios se lo llevara, porque pues se llevó a Enoc, perdón, se llevó a Enoc, se llevó a Elías, a Moisés aparentemente no se lo llevó, murió, pero pareciera ser que resucitó, que lo resucitó el Señor, porque no encontraron el cadáver, y después aparece vivo con Elías, ¿sí? Entonces, que haya perseverado a Juan, no tendría nada de... ¿Qué hay imposible para Dios, hermana Vivi? Bueno, ok. Entonces, culminamos ahí, que son 9:36. Vamos a ver un último punto. Nada más que aquí voy a cerrar porque voy a abrir esta gráfica que es la analogía de las 7 iglesias. Pero vamos a verlo en otra imagen que la puedo yo acercar un poco para que se pueda leer. Y es un cuadro de la posición. Pero tengo que acercarlo primero. Permítame. Es un cuadro de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. El mensaje que le da el Señor en Apocalipsis 2 y 3, pero que nosotros vamos a ver que también ese mensaje tiene muchos destinatarios. No nada más la iglesia de esa época, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, sino que también las iglesias hoy en día. Bueno, aquí ya lo acerqué un poquito, me faltó acercarlo más, pero ya se alcanza a leer. Bueno, quien tiene teléfono, no creo que lo alcance a leer. Déjeme ampliárselo un poquito más. Son 7 iglesias, no. Son 7 iglesias, pero nada más vamos a ver hoy una, la primera. Aquí yo creo que ya se puede leer.
Ahora sí. Bueno, entonces ya estamos aquí más cerca. Entonces, vamos a ver nada más la de Éfeso. Aquí a Éfeso, que le manda la carta, le dice, escribe al ángel de... ¿Quién es el ángel? Entendemos que el pastor es el ángel de la iglesia. De Éfeso, el anciano, el obispo, como se le llame, que también, pero sí es otra clase, también podría ser el ángel del ministerio, el ángel de la ciudad. Bueno, pero dejemos eso. Aquí está, en la parte de arriba, tenemos en qué texto bíblico está, y este es Apocalipsis 2, del 1 al 7. El significado de Éfeso parece ser deseo ardiente, que es el equivalente de primer amor, ¿sí? Luego está el atributo de Cristo, protector, omnipotente. Dice el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y luego viene el elogio. Y esta iglesia muchos elogios le da. Tienes obras, eres trabajador, rechazas el mal, eres celoso, te mantienes firme, o celosa, está hablando la iglesia en femenino, pero hablamos hombres, mujeres, celoso o celosa. Te mantienes firme, pruebas a los falsos apóstoles, repruebas la falsa doctrina. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva, la iglesia del principio, ¿sí? Pero sí tiene una reprensión, y ese es el punto clave aquí. Has dejado tu primer amor, te has enfriado, has bajado de nivel. Es lo que le está diciendo a Éfeso, a pesar de ser la iglesia del principio. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la importancia de lo que es el primer amor y que es el punto de referencia para nosotros saber si nos estamos entibiando, si estamos creciendo o estamos avanzando? Si estamos bien, es porque estamos al nivel de nuestro primer amor, ¿sí? Pero en mi caso, y en muchos casos, ese primer amor fue menguando en algún punto. Eso, siempre y cuando recapacitemos y volvamos a buscar ese primer amor, no habría problema. Pero para muchos el problema es que empiezan a bajar, pierden su primer amor y se siguen bajando y al rato ya están en tibieza y al rato ya están en apostasía. Bueno, entonces, ¿qué instrucción para que no caigas más? Arrepiéntete de tu tibieza. Vuelve a hacer las primeras obras que hacías. ¿Sí? Esa es la instrucción. Y la promesa, al que venciere le daré el árbol de vida en el paraíso. Pero amados, aquí le está hablando a la iglesia, pero decía hace un momento que hay varios mensajes en ello. El mensaje para usted, para mí, si estamos en este caso, ahí está la instrucción. Digo en este caso porque podríamos estar en el caso de Esmirna, o podríamos identificarnos con Pérgamo, o podríamos identificarnos con Tiatira, con Sardis. Casi todos van a querer identificarse con Filadelfia, ¿sí? Yo soy Filadelfo. A ver, muéstrame tus obras, muéstrame tu amor. ¿Sí? La Odisea, bueno, ¿para qué buscarle si ahí es donde está la mayoría de la iglesia ahorita, verdad? Esa es una, la que va en relación con nosotros, en lo individual. Chéquese estas 7 instrucciones, o sea, y vea en cuál está. Esta tabla se las voy a poner también de obsequio en la carpeta para que la puedan bajar. No la estamos vendiendo ahorita porque pues enviarlas hasta Colombia sale más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, es un dicho de por acá. Ya no sé cómo sea. Bueno, quería mostrarles que también se habla, le está hablando a la iglesia a los tiempos. Por ejemplo, a Éfeso es la primera iglesia, es el primer periodo de lo que estamos viendo ahorita, que llega del año 33 de su inicio hasta el año 100. Y en ese tiempo, esto es lo que pasa, lo que vemos aquí en Hechos, es lo que pasa. O sea, los hechos no de los apóstoles, hablo ya de los hechos de la iglesia, ya en la historia.
Bajo la dirección de los apóstoles, la iglesia mantenía su celo y doctrina pura, su fervor. Era el primer amor. Sin embargo, después del 67 que mueren Pedro, Pablo y otros apóstoles, empieza a decaer tal celo y la vigilancia de la doctrina apostólica. Recuerden que esto fue escrito alrededor del año 95. Por tanto, ya lleva cerca de 30 años, aproximadamente 30 años, sin los principales apóstoles. Es decir, que sin una dirección fuerte, sin un liderazgo fuerte, la iglesia empieza a decaer y perdió aquí su primer amor. Padece las primeras dos persecuciones. Nos habla de los personajes que son los apóstoles y nos habla de 7 parábolas, 7 columnas, etcétera. Eso por ahorita lo dejamos. Bueno, cerramos aquí y destinamos el tiempo que nos queda para hacer observaciones, para hacer un análisis, para que nos comente alguna reflexión. Hermano Fernando, hermana Micaela, hermano Oscar, hermano Areli, hermano Albertico, hermano Albertico. Todos pueden darnos una opinión. Nada más le voy a pedir un favor, no se amontonen las manitas abiertas. Solamente uno a la vez. Pero no veo ninguno. Hermano Erasmo. Hermano. Dios le bendiga. Ándele, Erasmo. Ya salió la primera mano. Bueno, no veo la mano, pero usted es el hermano Erasmo. ¿Qué nos puede usted concluir? ¿Qué ejemplo le da esto? ¿Qué invitación le da lo que hemos visto de los apóstoles y de los primeros cristianos? ¿Qué conclusión saca usted? Bueno, ¿me pregunta a mí? Sí. ¿Me pregunta a mí? Ah, bueno, porque se oye entrecortado. La señal que tengo acá es muy débil aquí en la casa. Entonces de repente oigo, de repente no oigo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Sí, escuchamos bien. De repente oigo, de repente no oigo. Lo poquito que oigo o lo poquito que vi y oí, pues a mí me parece muy interesante. Muy interesante la presentación y la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque primero yo nunca acabo de aprender. Me gusta aprender, me gusta saber para poder enseñarles a otros. Y la iglesia primitiva, la iglesia... Hermano Erasmo, si tiene por ahí una televisión prendida, Vale. ¿puede bajar un poquito, por favor? Sí, a ver, la voy a quitar, espérame. Sí. Listo, ya se oye clarito. Ahora ya no. ¿Voy a quitar la tele? Sí. No se oye bien. Ahora sí ya. Que no escuchan ahí. Gracias, disculpen. Debo para oírlo más claro. Bueno, sí tenía razón, por la tele no se oye bien. Ya la quité. Me parece que es un tema muy interesante. Aunque lo hemos visto en el instituto, cuando nos enseñan, para mí es enriquecedor todo lo que estamos viendo. La parte que yo desconocía del tema era los martirios de los primeros cristianos y los apóstoles. Todo eso yo lo desconocía. Obviamente no viene en la Biblia, ¿no? Pero me pareció muy, muy interesante saber cómo murieron los apóstoles y lo trágico que fue. Y inmediatamente me vino a la mente que la iglesia ahora, la de hoy, está muy lejos de ser ese tipo de cristiano. Está demasiado lejos. Cualquier cosa o compromiso que quieran hacer con ellos, inmediatamente la eluden. Nada más. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros ahorita en la situación que vivimos en la iglesia.
bastante lejos de lo que es la iglesia primitiva. Eso es lo que puedo comentar para no ser muy larga. Le agradezco mucho, Pastor Erasmo, muy amable. Creo que el hermano Alberto Neira, bueno, puso una mala cámara, ¿no? A quitar el micrófono. ¿No? Gracias, hermano Víctor. Sí, adelante, hermano. Gracias, buenas noches. Hermano, yo veo algo muy interesante aquí en la iglesia prima, y es que estos discípulos, estos apóstoles, la iglesia, tienen muy claro la visión en la gran comisión y obedecen al Señor. En donde, por ejemplo, en Marcos 28, 18, donde el Señor los manda, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ellos llevan ese mensaje tal y como lo recibieron de Jesús, son totalmente obedientes y llevan un mensaje claro a todas las naciones. Y yo creo que esa es la parte que actualmente nos diferencia de la iglesia primitiva, que nosotros hemos perdido, el norte hemos perdido esa gran comisión, que ellos sí lo tenían bien claro. Es lo que yo veo en esta clase, en esta charla. Hermano Víctor, gracias. Sí, hermano Alberto, eso junto con lo que dijo el hermano Mayra son puntos claves. ¿Cuál es la clave aquí? La obediencia total, la obediencia absoluta. Algo que ciertamente pues no estamos cumpliendo hoy, ¿verdad? Y esa es parte de lo que quiero remarcar aquí para todos nosotros. Aquí no hay mayores y menores, sino que aquí a veces un líder puede estar desobedeciendo. A veces un laico puede estar desobedeciendo. O sea, ese es el pan de cada día. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que nos quiera aportar? Una reflexión. Hermano Oscar. Ay, ándele, hermano Oscar, adelante. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, manito, Dios me lo bendiga a todos. Nada más un pequeño comentario. Cuando hablábamos ahí del pasaje de Hechos, que nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos en el griego es me seréis martirius. Ahí habla, me seréis mártires. Nada más que nosotros siempre lo hemos visto de la manera literal de ser testigos solamente. Pero ahí Jesús, ahí se estaba refiriendo, la palabra de Dios se estaba refiriendo a ser mártires, me seréis martirius. Y desde ahí, pues el que capta el mensaje, esto lo he aprendido, como decía ahorita un hermano, lo he aprendido en el instituto, cuando supe esa palabra, o sea, pues sí, por eso vemos una iglesia hoy que no quiere ser testiga, que no quiere la parte de la martirización, pero qué hermoso que solamente con el poder de Dios es que nosotros podemos ser testigos del cielo, ser testigos de Dios, amén. Era ese mi comentario, hermanito. Y muy buen comentario, hermano Oscar, porque ciertamente eso, quizá alguna vez lo hemos leído así, me seréis testigos, entendiendo el significado que es, porque ciertamente tiene razón, significa mártir, testigo es mártir, ¿sí? Y quizá desde el traductor, quizá desde ahí venga, de nuestras enseñanzas, de nuestras prácticas, pero definitivamente hemos olvidado ese concepto, y me seréis mártires, ¿sí? Por eso decía, y ahí toma más fuerza, hermano Oscar, toma más fuerza lo que les decía al principio de la sangre y agua, ¿sí? Porque ir y predicar, estamos hablando del agua, ¿sí? Y me seréis testigos, estamos hablando del sacrificio. Entonces, amén. Esos dos canales a lo largo de la historia de la iglesia, que así debe ser y es la manera como ha sido, tal vez no nosotros no,
pero mucha iglesia sí. Ha habido mucho pueblo, ha habido muchos mártires, mucha gente derramando su sangre para que el evangelio, para que la otra parte llegue hasta nuestros días, llegue a nosotros. Pero creo que va a haber el momento en que a nosotros mismos se nos va a exigir que cumplamos esa parte también. Amén, amén. Así es. Bien, ahora tenemos unos minutos. No sé, hermana Areli, hermana Micaela, por ahí está, hermana Elvira. Nada más tomamos pocos minutos para tener una o dos aportaciones más. ¿Nadie más? Bueno. A mí se me hace que el hermano Alberto Aranda se quedó con las ganas, pero como ya habló la hermana, dice, y como los dos somos uno, pues ya con que uno hable ya, el otro ya. Ok, no problema. Bueno, pues entonces, muy buena aportación, hermano Oscar, muy oportuna. Hermana Alma ya nos habló, hermana Miriam no nos ha hablado, hermana Ángeles, por ahí su hermana, ¿verdad? Así, Sara. Hermana Sara, hermana Areli. Bueno. Ok, ya iba a empezar, pero ya se animó la hermana Areli. Adelante, hermana Areli. Bendiciones a todos, pastores. Sí, mi comentario es bueno, la enseñanza que me deja marcada es que la iglesia primitiva, pues sí, ellos sí llevaban realmente el evangelio con seriedad, con, ¿cómo decir? Con mucha responsabilidad, pero sobre todo con una fidelidad tan firme de ser mártires, de padecer y pasar todo lo que viniera sin negar a la fe de Cristo. Y eso es muy sorprendente, porque como decía el hermano, pues a veces nosotros, tal vez con alguna situación difícil que pasemos, pues ya estamos teniendo temor y la iglesia primitiva, eso es lo que admiro de ellos, de que llevaron el evangelio más allá de todas las cosas. Sí, ese es mi comentario y que Dios les bendiga. Amén, hermano. Pues muchas gracias. Y sí, pues es que ciertamente es lo rescatable, ¿verdad? Cómo tenían ese valor y se enfrentaron a toda adversidad, que nos están hablando, nos están marcando, nos están diciendo, hey, te toca, ahí te viene, ¿sí? Prepárate, fortalécete. Y al decir, cuando yo digo prepararse, fortalecerse, me refiero a las tres partes del ser: cuerpo, alma y espíritu. Fortalece tu cuerpo. Fíjese que ahora lo estamos viendo. Aquellos cuerpos sanos, fortalecidos, con buen sistema inmunológico, son los que mejor han resistido. Y eso es lo que hay que preparar en ese aspecto, en la parte física. En la parte almática, carácter, ¿sí? Estar firmes. Y en la parte espiritual, pues ni qué decir, ¿sí? Entonces, en los tres campos tenemos que tener esa preparación para ser cristianos integrales, cristianos prácticos y en práctica. Adelante, hermana Vivi. ¿O quién fue el que levantó la mano de los dos? Adelante, hermano Alejandro. Sí, mire, respecto a también tenemos aquí una cita en la epístola de Pedro, en Pedro 1, 6 y 7,
que dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Digo, nos habla también de que pues nuestra fe es sometida a pruebas, ¿no? Y debemos, no sé, en cierta manera ser agradecidos que no tenemos esas pruebas que tenían los primeros, La primera iglesia. los de la iglesia primitiva, ¿no? Que ellos sí estaban sometidos a pruebas de muerte, a pruebas de martirio. Nosotros realmente pues tenemos otro tipo de pruebas, pero creo que en nada se compara a las pruebas que ellos tenían. Amén, ciertamente, pues las pruebas que hoy tenemos son que ya mi familia no me habla o cositas así, ¿verdad? Que es como pincharse un dedo. Bien, pues tenemos que aprender, que crecer, dice la hermana Elvira, necesitamos más y más del poder del Espíritu Santo. Hola, hermano, yo también quiero dar una aportación. Sí. Adelante, hermano. Sí, bueno, yo quiero rescatar algo que siempre me ha impactado en el libro de Hechos, del apóstol Pablo, la pasión como él fue transformado, de esa conversión que tuvo radical y que se levantó y fue a hablar la palabra de Dios, a compartir lo que se le había mostrado. Y yo creo que eso es a lo que hoy a mí me falta, ¿verdad? Esa pasión de amar al Señor, porque yo veo ahí el amor que Dios derramó en él y que a mí me falta, ¿verdad? A lo mejor todavía no me alcanza, todavía no alcanzo ese amor por Dios, y que ahorita comparando con lo que ustedes están hablando acerca de que a veces en pequeñas pruebas que estamos pasando, pues tenemos el temor de morir, de enfermarnos, de que no nos hablen, y yo creo que eso es lo que en estos tiempos es lo que Dios nos está pidiendo. Esa prueba que estamos pasando solamente es como cuando el rey sabe que se va a ir a una guerra y adiestra a sus ejércitos, y para mí es lo que estamos viviendo hoy. Nos está ejercitando para prepararnos para lo que se venga. Sabemos, bueno, yo así lo siento en mi corazón, que Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Vemos todo lo que está pasando y la verdad nos hace falta ser sensibles a la voz de Dios para realmente tener esa pasión por... Yo leí el libro de los catacumbas, no me acuerdo cómo se llama. Ajá, exacto. Y la verdad a mí me impacta, ¿no? Que esos que tuvieron que esconderse para poder llenarse de Dios primero y después para cuando fueron mártires, pues tener esa valentía, ¿no? Me viene a la mente las imágenes que nos presenta de cuando están en delante de Nerón, que lo están sacrificando a los leones, y ver que no se quejan, sino que alaban al Señor. Y eso es tener pasión y amor y agradecimiento por aquel que nos ha rescatado, por aquel que nos ha librado del infierno. Y eso es lo que yo creo que hoy nos falta, hermano. Esa pasión por nuestro amado que pronto viene. Esto sería mi aportación. Buena aportación, porque ya vamos juntando palabras, ¿verdad? Palabra y su significado que está detrás de la palabra: pasión, obediencia y poder, ¿verdad? Pues, hermanos, hemos concluido. Si Dios permite, en unas 2 sesiones más vamos a tocar el tema de lo que estamos viviendo hoy, y vamos a ver cómo lo vivió la iglesia primitiva. Me refiero a la pandemia, ¿sí? En el año 240 hubo una pandemia muy fuerte en su zona y le tocó a la iglesia primitiva enfrentarla. Y es bien interesante ver cómo la enfrentó, ¿sí?
Y lo que decía hace rato el hermano, luego queremos salir corriendo o escondernos o que no nos contagiemos. Vamos a ver cómo lo enfrentaron ellos. Y esa parte que dice la hermana Sara acerca del periodo de las catacumbas también es muy, muy interesante, aunque eso también es en el área de la ciudad de Roma. Pero la persecución, los emperadores, los 10 emperadores que las ordenaron, bueno, ya vimos la de Nerón, fue local. Algunas, 2, 3 más fueron regionales y otras ya fueron de todo el imperio. Bueno, hemos concluido, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo todavía me voy a quedar aquí unos minutos más en la pantalla.